Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle, doctores, candidatos para hacer su examen ENAR. Mi nombre es Jorge Sánchez. Yo soy médico residente de tercer año del servicio de urgencias, de la especialidad de medicina de urgencias. Actualmente me encuentro realizando mi residencia en el Hospital General número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, que se encuentra acá en la Ciudad de México, ¿sí? Me invitaron acá, Amir, pues me invitó para darles una pequeña charla sobre lo que se trata, la especialidad de medicina de urgencias, cuál es mi opinión sobre la misma, ¿sí? Ventajas, desventajas y algunas opiniones o consejos que yo les podría dar, ¿sí? Sobre todo para aquellas personas que todavía no deciden este, la especialidad a la cual van a entrar, ¿sí? Para la cual van a aplicar. Bueno, empezamos. Les voy a hablar un poquito sobre, permítanme, hablaremos un poquito sobre la situación histórica ya, perdón, problemas técnicos. Una pequeña, breve reseña histórica sobre lo que es urgencias, ¿bien? El servicio de urgencias, la atención de urgencias, de emergencias, siempre se ha requerido, ¿sí? Desde la existencia del hombre ha habido actos violentos, desastres naturales, en el cual pues, se ha requerido atención masiva o bien atención en situaciones que ponen en peligro la vida, ¿sí? Llámense guerras, llámense huracanes, llámense terremotos, ¿sí? En cualquier momento se ha requerido la atención del servicio de urgencias, pero no fue hasta 1960 en Estados Unidos donde las federaciones empezaron a solicitar una reglamentación de los servicios de emergencias a las diferentes instituciones, a los diferentes hospitales en Estados Unidos, por la creciente preocupación de una estandarización de la atención brindada en estos servicios, ¿sí? Fue hasta 10 años después que la primera universidad en avalar la especialidad del servicio de urgencias fue la Universidad de Cincinnati en julio de 1970, eso allá en Estados Unidos. Acá en México fue un poco diferente. El detonante en el cual la sociedad, el país, nos dimos cuenta de que se requerirían especialistas capacitados en el servicio de urgencias fue secundario al terremoto de 1985, ¿sí? Después de ese desastre, nos dimos cuenta que los servicios de urgencias no estaban capacitados para atender a lesionados de manera masiva, ¿sí? O atender a lesionados de manera grave, ¿sí? Por lo cual, un año después, en 1986, nació el primer hospital o la primera sede de urgencias, que es el Hospital General Balbuena del departamento, este, con una primera generación de 15 especialistas en urgencias médico-quirúrgicas, ¿sí? Fue la primera sede en 1986. Posteriormente, el IMSS ya se agregó y pues fueron haciendo más sedes para el servicio de urgencias. En 1991 nació la sede de urgencias en el regional número 25, en La Raza, ¿sí? El Hospital Venados, la clínica número 8 y el regional Gabriel Mancera, que actualmente es el Hospital Carlos MacGregor Sánchez, al cual con orgullo pertenezco, ¿sí? Posteriormente, ya en la década de los 2000, ya se fueron agregando instituciones como el ISSSTE, ¿sí? O la Secretaría de Salud con otros hospitales como el GEA González, ¿sí? O el Juárez de México, por ejemplo, ¿no? Y en resto de provincia, ¿sí? Fueron naciendo en los hospitales generales de zona o regionales, los hospitales más importantes de cada estado, nació como sede de medicina de urgencias. Pero ¿de qué se trata la medicina de urgencias? ¿Sí? La definición tal cual es la siguiente. La medicina de urgencias es la especialidad médica que se enfoca en la detección, manejo, docencia e investigación del paciente con patología o proceso que de forma aguda comprometa algún órgano, un sistema o la vida, ya sea función o sistema. Es la especialidad que se encarga entonces del manejo, el diagnóstico y de evitar de esa manera la mortalidad o el mal pronóstico de nuestro paciente. Pero en esta definición agregaron algo importante también, docencia e investigación, que es algo nuevo
que va evolucionando a través del tiempo de la medicina de urgencias y se va dando y es cada vez más común, ¿sí? La docencia y la investigación en el servicio de urgencias. Pero, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vemos en esta imagen superior un servicio de urgencias bastante bonito, pasillos vacíos, ¿sí? Pero esto es fuera del país, ¿sí? La realidad en México es diferente. Hay una saturación un poquito más excesiva, los servicios de urgencias prácticamente siempre van a estar así. Como en esta imagen de la izquierda, vemos un servicio de urgencias lleno, ¿sí? Con mucha gente, muchos enfermeros, muchos médicos. Y actualmente, de un año para acá, los servicios, los hospitales 100% COVID se ven por temporadas de esta manera, totalmente llenos de pacientes con patología respiratoria. Esta es la realidad en México del servicio de urgencias, de la especialidad de urgencias en el país, ¿sí? Se ve algo caótico, a algunas personas les podía causar ansiedad estar en este servicio, ¿sí? Por eso aquí es importante que tomen una correcta decisión dependiendo de sus gustos. Por eso aquí vamos a tratar de orientarlos un poquito. Pero ¿de qué más se trata? ¿No? De atender a aquellos pacientes con riesgo vital o con riesgo de un mal pronóstico para alguna función de un órgano, ¿sí? O por ejemplo de alguna extremidad. ¿De qué más se trata el servicio de urgencias? No solamente es trabajo y que esté todo lleno, ¿sí? Medicina de urgencias, esta frase que menciona alguien pionera en la atención de urgencias, que es la doctora Tintinali, que dice, medicina de urgencias y emergencias somos todos. ¿A qué se refiere esto? A que la atención médica de especialidad está fraccionada. Por ejemplo, la fraccionamos por grupo etario, ¿sí? A los adultos mayores, geriatría, los ve el geriatra. A los menores de edad, pediatría. Al resto de la población, medicina interna. También está fraccionada por órganos, ¿sí? Dígase neumología, dígase cardiología, dígase oftalmología, o sea, está fraccionado por partes. Pero esta frase de medicina de urgencias y emergencias somos todos, tal cual, somos todos. O sea, nosotros no podemos excluir a nadie, ni por órgano, ni por grupo etario, ni por situación biológica, como una paciente ginecológica, por ejemplo. Nosotros en una situación de que hay riesgo vital o riesgo de mal pronóstico de función, ¿sí? Nosotros tenemos que actuar y saber actuar, ¿sí? Esto es medicina de urgencias. Un niño que llega con una crisis asmática, por ejemplo, una aspiración de cuerpo extraño, ¿sí? Dígase una mujer embarazada con una cetocidosis diabética, ¿sí? Con un estado de choque hemorrágico, ¿sí? Con alguna patología cardíaca, ¿sí? Dígase el adulto mayor con estado de sepsis. O sea, nosotros englobamos o debemos de englobar absolutamente todo, ¿sí? Saber mucho de mucho. De eso se trata la medicina de urgencias. Poder resolver las urgencias, sobre todo evitar la mortalidad y evitar el mal pronóstico de nuestro paciente, que posteriormente se le podrá dar seguimiento y algunos manejos definitivos en caso de que sea necesario, ¿sí? Aquí hay otra frase muy importante que nos dice mucho sobre el servicio de urgencias. Dice, empezar el tratamiento antes del diagnóstico. Antes del diagnóstico definitivo, claro está, ¿sí? A eso se refiere. A que pongamos el ejemplo de cualquier servicio que se les ocurra en piso donde está un paciente estable, por ejemplo, presenta una falla renal, ¿sí? Y hay tiempo de investigar más de qué se trata, una glomerulonefritis, ¿sí? Ver factores epidemiológicos, después tomar estudios de laboratorio, estudios de imagen, hasta estudios de patología, ¿sí? Pero en emergencias no funciona así, ¿sí? En emergencias no damos primero diagnóstico definitivo y luego tratamos. Tratamos y posteriormente vamos afinando más los diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, nos llega un paciente con paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Como ya saben, las diferentes causas, no sé, una alteración metabólica, en el equilibrio ácido-base, un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Un estado de choque del paciente, algún infarto, ¿sí? Si yo me detengo y dudo y trato de pensar cuál es el diagnóstico preciso, viendo la historia clínica, el estado actual del paciente, viendo factores de riesgo y demás, es tiempo que vale oro, ¿sí? Y que va a afectar a mi paciente
y va a fallecer como consecuencia de que actúe de manera lenta por dudar y por tratar yo de establecer un diagnóstico definitivo en vez de iniciar mi manejo de manera inmediata, ¿sí? Entonces llega el paciente en paro, se inicia el RCP, vamos valorando al tipo de paciente, si es un paciente con características renales, que nos comentaron que se hemodializa y demás, ya podemos ir pensando, puede ser una hipercalemia, dar manejo para la hipercalemia, ¿sí? Para la acidosis con bicarbonato, ¿sí? Si es un paciente con un cuadro de vías respiratorias previo durante una semana, iniciamos el RCP y iniciamos el manejo para la hipoxemia, lo intubamos al paciente, ¿sí? Si es un paciente con factores de riesgo cardiovasculares importantes, infartos previos recientes, ¿sí? Sintomatología de dolor torácico antes de caer en paro en el servicio de urgencias, pues también vamos dando manejo posterior más específico, pero ya iniciamos las compresiones. En el caso de la falla renal ya estamos evitando que progrese la falla renal tratándola y así en cualquier tipo de situación. Así que es un servicio que en un inicio vamos a iniciar el tratamiento antes del diagnóstico, ¿sí? Muchas veces se nos es criticado eso, ¿no? Mira el manejo que le dieron y finalmente terminó en este diagnóstico, ¿sí? Pero así es el servicio de urgencias, es la naturaleza de la especialidad de urgencias, ¿sí? No me puedo detener yo a tratar de hacer un diagnóstico exacto cuando el paciente está inestable y está en riesgo su vida. Tengo que actuar, tengo que ser rápido, conciso y preciso, ¿sí? Esa es una de las frases también acá en el servicio de urgencias por la cual debemos de actuar y de esta manera nosotros vamos a disminuir la mortalidad y el mal pronóstico en nuestro paciente, ¿no? Evitar un mal pronóstico de algún órgano, un mal pronóstico neurológico, al hacer una decisión rápida, precisa, pero correcta. De esa manera vamos a poder ayudar a nuestro paciente. De esto se trata el servicio de urgencias, ¿sí? La especialidad. ¿Qué es lo que me gusta de mi especialidad? Miren, aquí tenemos dos imágenes. Aquí tenemos, este es el área de choque del Hospital Carlos MacGregor. Esta imagen sí genera cierta paz, ¿sí? Está todo tranquilo, está limpio, ¿sí? Es bueno, ¿no? Que no haya ningún paciente en peligro de vida en este momento, ¿sí? Eso sí genera paz. Pero vean esta otra imagen. Esta es un área de choque en un hospital de guerra allá en Irak, ¿sí? Eh, en esta situación es una situación de adrenalina extrema, ¿sí? Es un poquito inexplicable, pero en el servicio de urgencias, sobre todo en el área de choque, hay adrenalina cuando tenemos que actuar nosotros de manera rápida, ¿sí? Sobre todo cuando resolvemos el problema inicial del paciente y evitamos que él fallezca o evitamos que tenga un mal pronóstico, es satisfactorio saber que por nuestro actuar rápido y correcto hemos salvado la vida del paciente, ¿sí? Y esto obviamente tiene muchas caras, ¿no? Puede ser un paciente de trauma que lo vamos a estabilizar y posteriormente si tenga que pasar a que le hagan un tratamiento definitivo, ¿no? Pero hay pacientes también metabólicos, infartados, con falla renal, con estado de choque, ¿sí? Que nosotros vamos a actuar igualmente de manera rápida y precisa y correcta y vamos a salvar la vida del paciente y el pronóstico. Eso es lo que me gusta de mi especialidad, ¿sí? Eso es satisfactorio y yo creo que en cualquier rama médica es satisfactorio cuando haces algo que va a mejorar las condiciones de vida del paciente, la mortalidad y su función, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me gusta a mí del servicio de urgencias? Para aquellos que les gusta hacer manitas, hay un sinfín de procedimientos que se realizan en el servicio de urgencias. Veamos, aquí hay una intubación orotraqueal, acá tenemos una colocación de sonda endopleural, acá tenemos una colocación de catéter venoso central, el abordaje que gusten y manden, cualquiera, todos estos los van a aprender en el servicio de urgencias, ¿sí? También toma de una punción lumbar para toma de una muestra de análisis de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿sí? Menos común, pero muy importante, muy poco frecuente, una pericardiocentesis se pudieran llegar a realizar, ¿sí? Tenemos aquí en esta imagen, por ejemplo, una descompresión aguda de un neumotórax a tensión. O sea, todos estos son procedimientos que el especialista en medicina de urgencias tiene que estar capacitado
para realizar. Ya no es como hace 26 años, hace 30 años, ¿sí? Que para una sonda endopleural, llámenle al neumólogo, llámenle al cirujano. Un catéter venoso central, que venga el cirujano. Una punción lumbar, que venga el anestesiólogo. Una pericardiocentesis, el cirujano cardiotorácico, el cardiólogo. No, eso ya no existe, ¿sí? Porque es tiempo valioso que se perdía. Obviamente, imagínense eso si esperamos a que llegue alguien externo a realizarlo. Una pericardiocentesis, una colocación de sonda endopleural, una descompresión aguda por un neumotórax a tensión. Obviamente eran pacientes que fallecían, ¿sí? Por eso es la necesidad de personal capacitado para poder realizar cualquiera de estos procedimientos, ¿sí? Poderlos realizar de manera efectiva, todos estos procedimientos, ¿sí? Esa es la otra parte bonita del servicio de urgencias. No solo das manejo con tus conocimientos médicos a pacientes metabólicos, sino que un sinfín de procedimientos que se pueden realizar, que estos serían como que los más eh, antiguos, ¿no? Actualmente ya hay más variedad de procedimientos dependiendo de las tecnologías que van apareciendo a lo largo de los años. Por ejemplo, una intubación orotraqueal con videolaringo o el uso de ultrasonido en el servicio de urgencias, ¿sí? ¿Qué más me gusta de mi especialidad? Vean esto, ya no es como años pasados, ¿sí? Que en urgencias aprendías por rebosamiento, ¿sí? Llegas a la sala de urgencias, hay 60, 90 pacientes, haz notas, pon indicaciones y a ver qué aprendes ahí de rebosamiento. No, eso ya no sucede, ya no debe de suceder esto, ¿sí? Lo que debe de suceder es lo que hacen las sedes actuales de medicina de urgencias acá en la Ciudad de México, ¿sí? Ya están más enfocadas también a la parte educativa y a la capacitación de los que van a ser especialistas, de los residentes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen ya de egresados del Hospital MacGregor, donde están practicando RCP en maniquís. Sí, aquí vemos que hay más de 10 maniquís en los que están practicando RCP. ¿Sí? En la imagen de la derecha vemos el centro de simulación del IMSS, práctica de secuencia de intubación rápida con maniquí, donde no solo se ve desde la planificación y preparación hasta la técnica correcta para realizar dicho procedimiento. También se sesionan casos clínicos, como ven en la imagen de abajo a la izquierda, casos clínicos donde se evalúa el actuar de los médicos en entrenamiento, ¿sí? Decisión de fármacos para los diferentes tipos de pacientes que se van a presentar en el servicio de urgencias, igual durante la intubación orotraqueal, ¿sí? También uso de las nuevas tecnologías, mejorando así las competencias de los residentes que se van a estar formando. Por ejemplo, aquí vemos equipo de videolaringo, ¿sí? Un buggy para intubación orotraqueal, un maniquí para practicar todos estos procedimientos. De esa manera, con práctica en simuladores, ya se lleva una mejor idea hacia el paciente y evitamos de esa manera presencia de errores, ¿sí? Práctica con el videolaringo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Miren, esto es un simulador, eso es un simulador de ventilación mecánica, ¿sí? Donde se nos debe entrenar no solo con el paciente, de hecho previamente se tiene que hacer así, aprendemos las bases de la ventilación mecánica, todos los temas que gusten y manden y posteriormente practicar con simuladores, ya las tecnologías actuales nos permiten eso. Ustedes pueden descargar cualquier simulador en la sede que estén y con clases en línea pueden proyectarlo, poner casos clínicos y de esta manera entrenar a los residentes, ¿sí? No solo eso, también, por ejemplo, aquí son residentes de primer año que están siendo capacitados por residente de tercer año, ¿no? No solo se nos capacitó ya para manejar nuestro ventilador, y ya aquellos residentes con experiencia que ya han manejado pacientes, también se les capacita para enseñar, ¿no? Para capacitar a los de menor año. Nos ha tocado capacitar de todas las especialidades, medicina interna, anestesio, urgencias, medicina familiar, ¿sí? Cirugía, porque ahorita todo el mundo, es importante que todo el mundo en esta pandemia sepa manejar un ventilador, ¿sí? Y así es en las sedes de urgencias, ¿sí? Sobre todo acá en las de la Ciudad de México. Esto es lo actual, esta es la evolución, esto es lo bonito de la medicina de urgencias actual,
¿sí? Ya no se trata de llegar a una sala y estar sacando trabajo nada más, ¿sí? Ya es enfocarnos a la enseñanza, al aprendizaje, para así poder ofrecerle lo mejor a los pacientes, ¿sí? También clases donde se revisa nuestro actuar adecuado con los pacientes, ¿sí? Actualmente es muy importante el uso de ultrasonido en el servicio de urgencias, ya lo van a ir viendo, cada vez va agarrando más peso, ¿sí? Es muy importante esta transición de usar las nuevas tecnologías, ¿sí? Tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de terapia intensiva, el ultrasonido ya toma más peso y es muy importante para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gusta de mi especialidad? ¿Sí? Obviamente la saturación, ¿sí? Como ya comentamos, acá en México, pues no es muy adecuado el sistema de salud y por lo tanto casi siempre está saturado el servicio de urgencias. Y va a estar saturado por urgencias no reales, sobre todo, ¿sí? Por eso la implementación del triage, la decisión, la toma de decisiones de qué paciente hay que atender más rápido, ¿sí? Y cuáles pueden esperar, porque los servicios de urgencias van a estar prácticamente siempre repletos, ¿sí? Esto sí es pesado, el primer año de medicina de urgencias es un año muy pesado, este, pero tiene sus recompensas, ¿sí? Por eso valoran, dependiendo de lo que gustan, es una especialidad muy bonita, pero sí el primer año va a ser muy pesado. Esto es algo negativo que no me gusta, ¿sí? Pero pues es porque es algo intrínseco de nuestro país, ¿sí? Eso es prácticamente en todos los hospitales del país. Otra cosa, pues la falta de recursos, ¿sí? Muchas veces, aunque ustedes estén bien capacitados para manejar a algunos pacientes, van a necesitar a veces algunos equipos, algunos fármacos, ¿sí? Y en algunos lugares donde se encuentren no van a poder realizar ustedes un buen manejo si no los tienen, ¿sí? Esto de cierta manera te ata de las manos, ¿sí? Y esto pasa en todo el país, pasa en todos los hospitales, Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, ¿sí? Precisamente por la saturación de los servicios. Pero bueno, es algo que tratamos de resolver. Está mal, pero se trabaja a veces con lo que hay, ¿no? O con lo que ponen los mismos médicos que compran equipo, compran fármacos, consiguen y demás para tratar de sacar adelante a sus pacientes, ¿sí? Esa es una desventaja en cualquier hospital y yo creo que de cualquier especialidad, ¿sí? No creo que pase solamente en el servicio de urgencias lo de la falta de recursos, ¿sí? ¿Qué más no me gusta de mi especialidad? ¿Sí? Hay gente todavía, generaciones anteriores, que se resisten al cambio, son poco receptivas, ¿sí? Se resisten al cambio y a la actualización. Todavía se van a encontrar profesores que les van a decir, no, ¿para qué van a sus clases? Deberían estar acá viendo pacientes. Sí, es muy importante nuestras horas asistenciales, pero también necesitamos horas académicas y horas de práctica, ¿sí? Este, como les comento, no se trata solo de llegar, porque hay gente que los va a seguir viendo así en cualquier especialidad, como la gente que va a sacar el trabajo, y no es así, ¿sí? Eso debe de cambiar. Todavía hay gente resistente a estos cambios, ¿sí? Por ejemplo, se resisten también al uso de nuevas tecnologías, dígase videolaringo, dígase ultrasonido portátil, ¿sí? Lo mismo pasó cuando se empezó a utilizar para la medicina el estetoscopio, ¿sí? Había gente que quería seguir utilizando los artilugios viejos, antiguos, ¿sí? Esa misma resistencia hay actualmente, ¿sí? Pero que haya una resistencia significa que el cambio es positivo y es bueno, ¿sí? Así que poco a poco va evolucionando la medicina de urgencias. Este, Ambiente hostil, esto va en general para cualquier especialidad. Hay sedes todavía donde hay ambiente hostil. Eso es algo que no nos gusta, ¿sí? Que en mi opinión no debe de existir y nosotros como residentes, año con año, debemos de cambiarlo, ¿sí? No nos sirve para nada un ambiente hostil, ni para el paciente ni para el médico residente. Simplemente entorpece el funcionamiento del servicio y el aprendizaje de los médicos residentes. Así que esto es en general lo que no me gusta de la especialidad y de la residencia en general. ¿Sí? Es lo que les puedo comentar. ¿Qué van a ver? ¿Qué tipos de pacientes van a ver? Sí, en general podemos dividirlos en dos, en el servicio de urgencias, pacientes de trauma y pacientes metabólicos. Como ya saben, la violencia en todo el país y en el mundo pues siempre ha existido y a veces tiene picos importantes,
Así que aquellos pacientes de trauma son aquellos atropellados, accidentes en bicicleta, ¿sí? Caídas desde un piso, segundo piso, ¿sí? Cualquier tipo de trauma, pacientes con herida de proyectil de arma de fuego, ¿sí? Estos son los pacientes de trauma. En estos pacientes nosotros tenemos que actuar de manera rápida, estabilizar, evitar el estado de choque, evitar que el paciente muera en ese momento, tratar de mejorar condiciones. Y este tipo de pacientes se caracteriza por pasar a un procedimiento o un tratamiento definitivo, ¿no? Dígase un abdomen agudo por una herida por arma blanca, por ejemplo, ¿no? Estabilizamos al paciente, va a pasar a quirófano, ¿no? Dígase una lesión vascular intratorácica, por ejemplo, ¿no? Estabilizamos al paciente y pasa a cirugía cardiotorácica. Dígase un paciente politraumatizado en el que le estabilizamos de manera manual la cadera. Manejamos el estado de choque, mejoramos condiciones y entonces el paciente va a pasar a quirófano para que en el servicio de trauma hagan una fijación de esa cadera, ¿sí? Entonces, de eso se tratan los pacientes de trauma. Son los pacientes que nos producen más adrenalina, con los que tenemos que actuar más rápido para evitar la mortalidad en ellos, pero son pacientes que damos un manejo inicial corto y posterior pasan a un segundo plano. Esos son el tipo de pacientes de trauma. Pacientes metabólicos. En estos pacientes metabólicos, algunos dicen, no, es un poquito más aburrido. No, también es igual de satisfactorio nosotros salvar la vida o el pronóstico en un paciente metabólico. Dígase un paciente infartado, un paciente con EBC, un paciente con una hipoglucemia, ¿no? Una cetoacidosis diabética, ¿sí? Un sangrado de tubo digestivo por varices esofágicas, un paciente con hepatopatía. Son pacientes que vamos a tardar más tiempo tratándolos en el servicio, nosotros resolviendo el problema, estabilizándolos y mejorándolos, a diferencia de los pacientes de trauma, que es una atención más rápida, pero igualmente con ellos hay que actuar de manera rápida, concisa y precisa, ¿sí? De manera correcta para salvarlos. Es igual de satisfactorio decir, me llegó un paciente somnoliento con una cetoacidosis diabética y a las 6-8 horas nosotros ya le resolvimos la cetoacidosis. Ya el paciente ya tolera la vía oral y ya se le va a hacer un traslape, ¿sí? Es muy, muy satisfactorio cualquiera de los dos tipos de pacientes, traumatológicos, metabólicos. De estos tipos de pacientes, muchas veces dependía la decisión de qué sede tomar, ¿sí? Porque algunos decían, no, yo quiero ver más pacientes de trauma, yo más metabólico, y elegían, por ejemplo, las sedes de tocando el tema de qué hospitales existen para hacer la especialidad, las sedes de la Secretaría de Salud, las sedes del Departamento de la Ciudad de México, son caracterizadas por tener más pacientes de trauma, accidentes automovilísticos, ¿sí? Heridas por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Y las sedes IMSS, INSE, pues se catalogan más por ver pacientes más crónicos, metabólicos, infartos, CBC, problemas hepáticos, ¿sí? Falla renal crónica, pero actualmente ya no es un factor importante para decidir qué sede quiero, ¿sí? Rotan. Los del IMSS van a la SEDESA, Secretaría de Salud y viceversa, ¿sí? De esta manera estamos viendo patologías diferentes, mejoramos nuestras deficiencias y de esa manera mejoramos nuestra competencia, ¿sí? Dígase que los de Valbuena ven mucho trauma, pero salen a rotar para tratar de ver más metabólico y mejorar sus competencias en metabólico. Dígase McGregor o cualquier otra sede del IMSS, ¿sí? Que ven más metabólico, van a rotar a sedes de traumatología para tratar de ver más pacientes traumatologías y de esa manera mejorar sus competencias y equilibrarlo. Y de esa manera cualquier especialista del servicio de urgencias egrese con unas competencias ideales para mejorar la sobrevida del paciente y su pronóstico. ¿Qué opciones tenemos de hospitales? Prácticamente pueden hacer en cualquiera de estas instituciones urgencias médicas. En el IMSS, McGregor, Venados, La 8, ¿sí? La Raza, ¿sí? En el ICE, el 1 de octubre, ¿sí? La CEDESA, Valbuena, Secretaría de Salud, está Gea González, y el Hospital Juárez de México, ¿sí? Y tienen muchas opciones también en provincia, fuera del estado, ¿sí? Donde hay hospitales regionales grandes con muchos pacientes, ¿sí? Y ven pacientes de trauma, pacientes metabólicos, y también ellos vienen a rotar a la Ciudad de México, ¿sí?
Así que cada vez se le da mayor importancia a los especialistas de urgencias y tienen una correcta formación, ¿sí? ¿Qué les puedo recomendar yo? Que busquen un hospital, vayan orientando hospitales que tengan buenos recursos, que ustedes no tengan que referir pacientes para manejarlos, que si tienen un infarto lo puedan manejar ahí, que si tienen un paciente con datos de un EBC puedan tomarle una tomografía y darle manejo ahí, que tengan los fármacos necesarios para dar esa atención, ¿sí? Y comúnmente esos hospitales suelen ser los que se encuentran acá en la Ciudad de México, ¿sí? Hospitales que tienen un servicio de hemodinamia donde tú les tratas el infarto y posteriormente pasan a una ICP, ¿sí? Donde tiene servicio de tomografía a las 24 horas y puedes dar manejo de trombolítico a un EBC agudo, por ejemplo, ¿sí? Por eso yo les recomiendo siempre las sedes acá en la Ciudad de México, pero también hay sedes de provincia donde van a estar ustedes rotando acá en la Ciudad de México, ¿sí? La que escojan es buena, ¿sí? Este, y creo que eso es todo. Eso es lo que yo les puedo decir en mi experiencia como residente, ¿sí? Obviamente nos falta mucho por recorrer, pero es lo que yo les puedo opinar sobre lo que se trata del servicio de urgencias, ¿sí? Muchas felicidades por encontrarse acá realizando este curso y les deseo el mayor éxito en su resultado del NOR. Gracias. Recuerden esto, siempre para urgencias, orden y serenidad ante el caos. Gracias.